Bien, vamos a leer entonces estos dos versículos primeros que están en el apunte, ¿sí? Pero para poder entender o ponernos en contexto. Dice en la introducción, dice Mateo capítulo 24, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y el 24-21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjense cómo Jesús mismo en estas palabras pone el contexto de la tribulación, ¿sí? Diciendo que es algo que va a suceder, que va a generar eh, desprecio, aborrecimiento, y que, por causa del nombre de Jesucristo, por supuesto, y que también, fíjense, que el contexto histórico de lo que dice Jesús es que no va a haber habido tal tribulación, tal persecución, tal momento difícil como ese, ni lo va a haber, ¿sí? Ese es un momento especial, Dios tiene preparado ese momento especial, y después vamos a ver para quiénes y por qué, ¿sí? Vamos a tratar de entenderlo. La definición no la vamos a leer, lo acabamos más o menos de hablar recién. Puede ser humanamente una pena, un disgusto, una aflicción muy grande, una situación adversa o desfavorable que incluye, y acá sí, esto es un tema más eclesiástico, este término lo puse de un movimiento, una definición eclesiástica que habla de persecución que padece una persona o un grupo, ¿sí? Y acá tiene que ver un grupo o una persona. Pero cuando vemos ahora la tribulación, y que vamos a ver que esta gran tribulación no nos habla de una persona, de una situación personal, no nos habla de ni siquiera un grupo o una ciudad, sino que nos habla de algo general. Cuando hablamos de algo general, hablamos de algo mundial, ¿sí? Acá vamos a empezar a ver algunos conceptos que tienen que ver con lo que es bien amplio, ¿sí? Que es para todos, no es para algunos, no es para unos pocos, es para todos. Y esto nos lleva a pensar un poco en Jesucristo, en Dios y en lo que Dios tiene, el plan de Dios para los últimos tiempos. Pasajes donde vamos a ver estos conceptos, o todo esto que vamos a ver hoy, y no lo vamos a leer porque no nos va a alcanzar el tiempo, es imposible. Y aún así, leyéndolos, necesitaríamos tratar de interpretarlo, y para poder interpretarlo les aseguro que no alcanzan semanas, pero sí poder entender un poco, y la idea de esta mañana es poder introducirnos al tema y decir qué es la tribulación, dónde aparece en la Biblia, y ahí vemos en Daniel capítulo 7, 9, 11 y 12, hay una profecía que Daniel habla y que Dios le muestra, ¿sí? A través de ciertas figuras. Mateo 24, como nombramos recién, el mismo Señor Jesucristo habla acerca de este tiempo. También en pasajes paralelos como Marcos 13 o Lucas 21. El Apocalipsis en sí describe ese tiempo, ¿sí? Pensemos lo que Apocalipsis a partir del capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 18, los juicios de Dios, y ahí es donde se plasma ese concepto de tribulación. Cuando hablamos de tribulación, vamos a ver los juicios de Dios. Y hoy no lo vamos a ver, no es el tema de hoy, pero sí entender que la tribulación va a llegar, ¿sí? Y va a llegar a este mundo, por un mundo que se perdió, que está lejos de Dios. Y Dios va a ejercer sus juicios sobre la tierra. Y en el Antiguo Testamento, bueno, hay algunos pasajes más, en pocos versículos, quizás en un versículo, como en Zacarías, en Deuteronomio, en Isaías, ahí están en el apunte específicamente cuáles son esos versículos. Como decíamos antes, dos características que tienen que entenderse para hablar de tribulación. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Si nos remontamos al contexto histórico, fíjense, las palabras estas que hemos leído recién, y escuchamos a Jesucristo cerca del año 33 después de Cristo, hablando estas palabras en Mateo 24, para quienes vivían en la primera iglesia que se formó allí en Hechos 2, en el año 70 hubo una gran persecución. Y ahí empezamos con los términos. Hubo una gran persecución. Y si le preguntásemos a un creyente, a un cristiano de ese momento, lo trajésemos acá y le hiciésemos una entrevista,
probablemente cuando nos relate lo que le sucedió o lo que les aconteció, va a ser algo muy estremendoso. ¿Por qué digo esto? Porque la persona nos va a contar y va a decir que nos persiguieron por el nombre de Jesucristo y nos contaría que fueron muertos y fueron arrasados, que fueron llevados, que fueron quemadas sus casas, que fueron quemadas sus familias. Nos contaría que los llevaban a los circos romanos para despedazarlo a través de animales o de personas mismas que los lastimaban, y en burla y en presencia de mucha gente que afirmaba y decía que estaba bien lo que estaban haciendo, por lo cual entendían que quizás quien estaba gobernando para ellos en ese tiempo era, podríamos decir, el anticristo. Entonces, cuando veían ese contexto, quizás hoy, lo traeríamos acá y nos contaría esto, y para él, en ese contexto, en ese momento, esa fue una gran tribulación. Ahora, cuando vemos esto, vemos que esta tribulación sucedió o se ejerció en un tiempo, en un lugar, ¿sí? En un tiempo y en un lugar. Cuando leímos lo que vimos recién, ahí en Mateo 24, Jesús dice que esto va a suceder, y que esto va a suceder no en un lugar, en un momento, que sin duda fue muy duro en Jerusalén esa persecución, ¿sí? Pensemos que en parte, ya desde la época de los primeros cristianos, la iglesia fue perseguida y que fueron esparcidos. No sé si recordamos allí en Hechos, en el capítulo 6, en el capítulo 5, ¿sí? La iglesia fue perseguida. Ahora, el contexto es que la iglesia va a ser perseguida, o que va a ser en un contexto general, ¿sí? Como decíamos antes, a nivel mundial, ¿sí? ¿Por qué va a ser esto? Bueno, se tienen que dar estas cosas, ¿sí? Estamos viendo y estudiando acerca de por qué pasa esto. Bueno, la maldad del hombre sin duda va creciendo. Es necesario que sucedan estas cosas, ¿sí? Para que el Hijo del Hombre vuelva. El domingo pasado escuchábamos a Rubén que nos hablaba de la venida de Cristo, ¿no? ¿Sí? Y es necesario que estas cosas sucedan para que Cristo vuelva, ¿sí? Es necesario que pase esto. Ahora, ¿por qué les decía este contexto? Porque a lo largo de la historia, no solamente en ese momento, sino que quizás nos vamos más adelante en la historia de la iglesia y encontramos varios acontecimientos similares, ¿sí? Quizás no tan fuertes como fue la persecución en el año 70 de la iglesia, sino también más adelante encontramos estos momentos en los que la iglesia fue perseguida. Y si hoy en día nos vamos quizás más cerca de los países orientales, vamos para el lado de cerca de Medio Oriente, probablemente nos encontremos con personas que estén diciendo, nos están persiguiendo, nos quieren matar, es decir, por causa del nombre de Jesucristo, y estamos sufriendo y estamos padeciendo y nos matan y bueno, todo esto también hoy sucede, pero vuelvo, en un contexto particular, ¿sí? En un lugar, en una ubicación geográfica. La Biblia, cuando habla de este contexto de que Jesús habla en Mateo 24, habla de una persecución general, ¿sí? No es que habla en un lugar, en una ciudad solamente, ¿sí? Habla de una persecución general. ¿Por qué? Porque Dios permite esto para que los acontecimientos descritos por el mismo Señor Jesucristo sucedan. Bien. La tribulación, y acá vamos sí, en particular a hablar un poco de el tiempo que sucederá esta tribulación. Voy a decir en futuro, después vamos a ver algunas posturas de esto, ¿no? Pero voy a decir a nivel futuro el tiempo de la tribulación. La Biblia nos muestra, y si leemos Mateo 24, y vamos a hacer así, si estamos bien de tiempo, lo vamos a leer. Vamos a leer Mateo 24, ¿sí? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Fíjense, los discípulos están en un contexto, están hablando con el Señor Jesucristo acerca de lo majestuoso, lo grande, lo imponente que era el templo para ellos en ese tiempo, ¿sí? Respondiendo él, Jesús, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y aquí los discípulos, si no me equivoco fue Rubén que lo explicó el domingo pasado, en una misma pregunta le hicieron 3 preguntas, ¿sí? Vamos tratando de repasar para poder volver al texto. Le preguntaron, ¿qué fue lo que le preguntaron? 3 cosas, a ver si alguien me puede ayudar a encontrar cuáles son estas 3 cosas. La primera que dice, perfecto, la primera es ¿cuándo? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Después, ¿qué dice? ¿Cuál será la señal? Y la tercera, bien, son 3. Los discípulos, un poco confundidos, le empiezan a decir a Jesús, le preguntan 3 cosas en una misma pregunta. Quizás confundidos, quizás pensando que esto iba a suceder en un mismo momento, pero le preguntan 3 cosas. Entonces Jesús, por esa pregunta, esto ya lo vimos el video pasado, vuelvo, que no lo vamos a investigar, sino que vamos a avanzar en lo que Jesús les contesta por estas 3 preguntas, ¿sí? Que es en una, ¿sí? Versículo 4. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, fíjense, aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será, fíjense lo que dice ahí Jesús, el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Ahí es donde aparece la primera vez la palabra tribulación en el mensaje de Jesús. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado, fíjense esta frase, por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos, se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis que en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Estos son los versículos de Mateo 24 que Jesús habla acerca de este tiempo final y especialmente de la tribulación. Si nos ponemos a ver en general la idea, en primer lugar, Jesús les está hablando de que antes de ver que el tiempo del fin, van a suceder ciertos acontecimientos, ¿sí? Y van a haber guerras y rumores de guerras. Algo que hoy sucede, pero que también sucedió tiempos atrás, ¿sí? No es algo nuevo. Ahora, fíjense que Jesús aclara bien claramente que esto no es aún el fin, ¿sí? Esto es el comienzo, empezamos a ver el comienzo. Empezamos a ver después el comienzo de lo que empieza a suceder. A través de persecuciones por causa del nombre de Jesucristo, a través de que la maldad del hombre se va multiplicando y esto genera que las personas cada vez van al continuo al mal. Y nos remonta esto al libro de Génesis y vemos en el capítulo 6 que Dios ejerce un juicio. ¿Quién recuerda qué pasó en Génesis 6? Génesis capítulo 6, el diluvio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿por qué Dios ejerció un juicio sobre eso? Porque la maldad del hombre se multiplicó en gran manera. Y fíjense que Jesús mismo en el versículo 12 dice que el amor de muchos, ¿qué le pasará? Se enfriará. Es decir,
la maldad será muy grande, las personas perderán la esperanza, ¿sí? Esa es la idea, las personas perderán la esperanza. Es decir, ¿por qué? Porque verán que las cosas se transformaron de tal forma que no podrán comprender o no podrán creer en el amor de Dios. Y les pasará esto. Y eso será el principio. Y ahí vamos a ver un poco también los distintos pensamientos, pero de cuándo exactamente sucederá. Pero esto estamos hablando ya de la tribulación, ¿sí? Jesús ahí en el versículo 9, dice, os entregarán a tribulación. Ahí es donde empieza el concepto y donde empieza realmente el suceso histórico que sucederá, ¿sí? Entonces, cuando vemos este pasaje y vemos lo que Jesús habla, y es en forma bien general y está muy bien la explicación, la respuesta a las tres preguntas que estos hombres le dicen, fíjense que dicen, ¿cuándo sucederá esto? Bueno, tienen que ver que empieza a pasar esto. En segundo lugar, tienen que ver que la señal es que sucederá algo extraordinario, ¿sí? Después vamos a ver un poco más esto. Y en tercer lugar, y la señal de tu venida y del fin del mundo, del siglo. Y la señal del fin del siglo será el final de la tribulación. Y volvemos, la tribulación sucederá a través de lo que se vea de la maldad del hombre. En consecuencia, Dios actuará a través de sus juicios para que el hombre pueda comprender, pero también para que el hombre reciba esa corrección, ¿sí? Esa corrección, y tenga aún la oportunidad de conocer a Dios, ¿sí? Va a haber un tiempo que también va a haber la oportunidad de conocer a Dios, ¿sí? No me quiero adelantar, solamente si quieren, hay algunos escritores, y esto sí es bastante coincidente en la mayoría, de cómo será estos eventos. Hablan de que para que empiece a suceder esto, en primer lugar, Israel y un grupo, vamos a ser un grupo de líderes mundiales, acá no voy a entrar en ciertas etimologías que tratan de mostrar a través de ciertas palabras si es un grupo en particular de naciones con un nombre ya establecido o con un nombre que se establecerá. No lo puedo decir porque tampoco la Biblia lo dice, pero sí que sucederá que habrá un trato, habrá un pacto, ¿sí? De que Israel tendrá un tiempo como nación, ¿sí? Y quizás cuando empezamos a ver los hechos históricos, muchos de los comentaristas ya toman una posición, ¿sí? La Biblia no lo dice esto, por eso quiero empezar a aclarar ciertas situaciones. La tribulación va a suceder, es inminente, mismo Jesús lo dice. Ahora, ciertos acontecimientos históricos, para que esto suceda, es donde empezamos porque la Biblia no lo dice claramente, es donde se empiezan a ver ciertas líneas de pensamiento. Algunos dicen que esa situación ya sucedió, año 45, de 1945, cuando la nación de Israel se restablece, pero todavía hay ciertas señales que no se ven que sucedieron. Hoy la nación de Israel, está en guerra, y sabemos todo lo que está sucediendo, con un grupo fanatista que no representa a un país, no representa a un pueblo, sino que representa a un grupo de personas que adheridas a ese grupo y que luchan contra Israel y por supuesto lo que estamos viendo hoy en la televisión, lo vemos en los diarios o nos informamos a través de distintos medios, vemos que suceden estas cosas, pero no es lo que todavía dice la Biblia, ¿sí? No es lo que todavía dice la Biblia. ¿Por qué quiero decir esto? Porque no vemos un pacto que se esté firmando, ¿sí? No lo vemos. Ahora, la Biblia dice que va a pasar esto, ¿sí? Pero este pacto, y ahí sí empezamos un poco desde la tribulación, viéndolo desde el punto de vista de la tribulación, que va a suceder que esto será el comienzo, y a través de ese comienzo, de esto que será el comienzo, también ese pacto, como es un pacto entre hombres, ¿qué va a pasar? Ese pacto se va a romper, ¿sí?
y ahí es donde cada vez va a ser peor el momento. Y mismo Jesús, ahí en Mateo 24 que leímos, a partir de los versículos 12, vemos que la maldad del hombre se multiplica, entonces ese pacto se rompe y las cosas son cada vez peor, ¿sí? Los juicios de Dios cada vez son peor sobre la tierra. Vamos a leer un poquito más acerca de, para entender del cuándo sucederá. Y para poder entender esto, acá sí empezamos a ver una situación en la cual muchas personas y muchas escuelas de teología se contraponen. Y quiero decir esto, para poder entender, no es que discuten sobre el tema, ¿está bien? Esto ya lo hablamos varias veces en esta clase, y no fui solo yo, lo habló Mauricio, lo habló Rubén. La Biblia no se discute, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia se defiende por sí sola, ¿sí? Yo no tengo que defender a la Biblia se defiende por sí sola, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que más allá de las posturas que vamos a ver ahora, lo que tenemos que entender es que Dios tiene un plan para el hombre, para la humanidad, ¿sí? Y a través de ese plan, Dios, en principio, salva a los hombres, salva a las personas. Y esto es para todos, tenemos que entenderlo. Dios vino a salvarnos, Dios nos ama, Dios quiere que estemos en su presencia, que estemos en amistad y reconciliados con Él. Ahora sí vamos al concepto. Para poder entender cuándo sucede esta tribulación, hay tres, vamos a decir tres, son más, pero vamos a poner tres grandes posturas. La primera postura es, y todos se basan en un acontecimiento, ¿sí? En un acontecimiento. ¿Cuál es ese acontecimiento? Lo que le llamamos, o lo que en 1 Tesalonicenses se llama el rapto, ¿sí? ¿Qué significa el rapto? Porque le llamamos el rapto y parece algo hasta malo, ¿sí? La palabra utilizada. El rapto significa Cristo viene a buscar a su iglesia, ¿sí? ¿Por qué muchos le denominaron el rapto? ¿Por qué utilizada esa palabra? Bueno, la palabra viene por el lado de lo inminente, de lo incalculable del momento cuando sucederá y de cómo sucederá. Dice que sucederá en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Esto sucede y de golpe la iglesia no está más en el mundo, ¿sí? No quiero entrar también en la discusión de este concepto de la iglesia no está más en el mundo porque hay algunas líneas de pensamiento que dicen que no sucederá sino por partes, pero no vamos a entrar en eso porque tendríamos que estar 7 días seguro estudiando todos los días esto, y creo no estar preparado para eso, pero sí poder decirles que Cristo viene a buscar a su iglesia, eso lo tenemos bien claro, ¿no? Si Cristo viene a buscar a su iglesia, bueno, se habla de que Cristo viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice, y los muertos, en 1 Tesalonicenses, y los muertos en Jesucristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hemos quedado, eso lo decía Pablo, en 2 Tesalonicenses, subiremos a estar con Él. Esto es lo que Pablo decía a los tesalonicenses. Ahora, vuelvo, pensando en esto, en esta venida de Jesucristo a buscar a su iglesia de forma inminente, introspectiva, porque viene, y sí, nadie lo prevé, más allá de conocer las señales que estábamos hablando, Cristo viene a buscar a su iglesia y esto será un momento único y irrepetible en la forma que vendrá. Ahora, acá empezamos vamos a explicar brevemente, no para confundir, sino para entender un poco más lo que las personas, hombres preparados de Dios, esto no lo puedo decir que es en contra para nada, preparados por Dios, preparados en la Escritura, han interpretado, y esto es interpretación, la forma en que esto sucederá, la tribulación, a partir del acontecimiento del rapto, ¿sí? Entonces se abren tres explicaciones, y esto no cambia la salvación, no cambia la doctrina, ¿sí? Solo cambia, es una mirada de pensamiento. Habla de el pretribulacionismo, el mesotribulacionismo y el posttribulacionismo, ¿sí? Vamos a ver brevemente estas tres líneas de pensamiento.
porque a partir de eso es donde se sitúa históricamente la tribulación, ¿sí? Porque el tema de hoy es la tribulación y a partir de esto es lo que vamos a tratar de ver. Les quiero decir que para cada uno de estos temas, estos tres temas, estas tres miradas, hay muchísimos libros escritos, ¿sí? Y lo quiero decir esto para entender que son todas interpretaciones, ¿sí? Del texto bíblico. Alguien pensó, y no porque se le ocurrió o porque sí, sino que, es decir, hombres temerosos de Dios, y vuelvo a decirlo en su amplitud, hombres temerosos de Dios, interpretaron esto de esta forma. Ahora, volvemos a lo mismo. Esto no es doctrina en el sentido de que cambia lo que Dios o el plan de Dios para con nosotros, ¿sí? Ahora vamos entonces a cada uno de los temas. El primero es muy fácil y cada uno de los gráficos, la idea de poner los gráficos fue que entendamos qué es lo que sucede en cada uno de estos acontecimientos. El primero es el pretribulacionismo, que enseña que el rapto de la iglesia sucede antes de la tribulación, ¿sí? Cristo viene, y ahí, y les soy sincero, desde que era chico hasta hay muchísimas hasta películas que lo muestran de esta misma forma, ¿sí? Como es, Cristo viene, lleva a la iglesia, y esto genera en el mundo, en todo el mundo, y ahí entramos, por eso hablamos de tribulación, del hecho de que esto afecta a todo el mundo, sucede y hay un nuevo, podemos decir, un nuevo orden mundial, un nuevo temor a lo que suceda, y esto hace que los hombres empiecen a organizarse de distintas formas para poder actuar en referencia a los últimos tiempos, ¿sí? El pretribulacionismo lo que está diciendo esto que va a ocurrir y que la iglesia será llevada y que tendremos un tiempo en el que, es decir, la iglesia no estará aquí y los juicios de Dios caerán sobre el mundo. Antes de esto, me estaba olvidando de decirlo, en el libro de Daniel también se relata a través de ciertas figuras, en el capítulo 7 especialmente, se habla un poco de lo que va a suceder. No nos va a dar el tiempo para poder leerlo, les aconsejo orar y leer el capítulo 7, 8, 9, 11 y 12 de Daniel, ¿sí? Para poder entender un poco más lo que Dios va a hacer en este mundo, ¿sí? Habla de 70 semanas, cuando 70 semanas, más allá que el término es 70 semanas, acá entramos en la duda de 70 semanas, y algunos hablan de 70 semanas de 7 años, otros hablan de 70 semanas, y quizás nosotros como personas que nos manejamos con el tiempo, tratamos de ponerle tiempo y hacer los cálculos, y muchos, y antes que a nosotros se nos ocurra, muchas personas los han hecho y han hasta situado a ciertos gobernantes y a ciertas situaciones históricas para poder encuadrar esas 70 semanas. ¿Qué son las 70 semanas? Bueno, el hecho que transcurre entre que Jesucristo se fue y que la tribulación está presente. En la semana 69, lo estoy resumiendo muchísimo, en la semana 69 de Daniel, a partir de la semana 69 de Daniel, de todos hechos señales y hechos históricos, es que se desarrolla la tribulación, ¿sí? Perdón por lo conceptual de todo esto, pero es lo necesario para poder entender qué significa esto de la tribulación, ¿sí? Y a partir de la semana 70 se desarrolla esa tribulación para los que piensan esta línea de pensamiento pretribulacionismo, que llega el rapto y llega la tribulación, ¿sí? Entonces, esta postura se basa especialmente en dos pasajes, Apocalipsis 3.10, ahí los tenemos en el apunte, los leemos rápidamente. Apocalipsis 3.10, estamos dentro del mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, no sé si recuerdan, y les está hablando a la iglesia de Filadelfia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. En primer lugar, ¿qué pasa con esto? Quienes piensan esta línea de pensamiento basan en este versículo y en lo que vamos a ver después,
que Jesucristo viene a buscar a su iglesia antes que estas cosas sucedan. ¿Por qué? Porque la iglesia no debería padecer estas cosas. Siguiente versículo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, también, cuando hablamos de tribulación, hablamos de la ira de Dios que cae sobre el mundo para condenación. Y lo que dice el versículo ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, Pablo les explica y está hablando de este contexto, no es que está fuera de contexto este versículo, está hablando de este contexto de la tribulación, del sufrimiento, del padecimiento por causa del nombre de Jesucristo. Lo que le está diciendo es que, o quienes piensan en esta línea de pensamiento, lo que están diciendo es, la ira de Dios no puede caer sobre la iglesia. ¿Sí? Este es el pensamiento, ¿sí? El fundamento de esta línea de pensamiento. Hay otros argumentos que hablan a favor del rapto antes de la tribulación, que incluyen la ausencia de la iglesia en Apocalipsis capítulos 4 al 19. ¿Por qué 4 al 19? Porque cuando leemos Apocalipsis 4 vemos la adoración, en Apocalipsis 5 vemos al Cordero como inmolado, y a partir de Apocalipsis 6 vemos la tribulación. Y desde Apocalipsis 4 a Apocalipsis 19 no se habla de la iglesia, ¿sí? Esos son los argumentos para quienes piensan que tienen este pensamiento, ¿sí? De que los sucesos sucederán de esa forma. Viene el rapto y luego la tribulación. Bien, vamos a la segunda línea de pensamiento, el mesotribulacionismo. El punto de vista es que esto sucede en el medio. Voy a hacerlo bien resumido. ¿Por qué el contexto de que sucede en el medio? En primer lugar, porque quienes piensan esto tienen en mente el que a partir de la mitad de la tribulación, los juicios de Dios son totalmente intensos, ¿sí? Y ahí vemos hechos, y no lo vamos a leer, pero porque lo vamos a ver después, no es que no queremos ver hoy, lo vamos a ver después. Vemos en Apocalipsis que grandes acontecimientos sobrenaturales sucederán sobre la tierra, ¿sí? Acá no hablamos de cosas sencillas, hablamos de cosas que ya no afectan al mundo en sí, como mundo, ya afectan al universo, ¿sí? Estamos hablando de el sol se oscurecerá, caerán meteoritos, estamos hablando de eso, será destruida la tierra, estamos hablando de acontecimientos que son muy extraordinarios, ¿sí? Pero son los juicios de Dios a la humanidad, a la humanidad pecadora, ¿sí? Al pecado que entró al mundo y por supuesto a todo lo que conlleva a eso. Esta línea de pensamiento que basa en la mitad en 3 años y medio el rapto, ¿sí? Pensando que esa señal sucederá en ese momento, lo que está diciendo es que la iglesia estará presente en el comienzo de la tribulación, que la iglesia será perseguida también por causa del nombre de Jesucristo, y que a partir de ese acontecimiento, cuando ocurra el rapto, sí, Dios no va a permitir que, y esto es un pensamiento, no va a permitir que la iglesia sufra las consecuencias de su ira por causa del pecado. Entonces llevará a su iglesia y acontecerán todos estos eventos extraordinarios, naturales extraordinarios, de los juicios de Dios sobre la tierra. Es un pensamiento, es una línea de pensamiento que no la podemos dejar de estimar, pero sí saber que existen, y hay muchas, y les quiero decir algo, muchas religiones llamadas cristianas que tienen esta línea de pensamiento, ¿sí? Para poder entender. Ahí pusimos una explicación de por qué sucede a los 3 años y medio. Hay ciertos pasajes que hablan, para quienes lo interpretan de esta forma, que tiene que ver con ese momento. Muchos de los que piensan esta forma también piensan que, este punto de vista, en el mensaje de Jesús en el Monte de los Olivos, allí en Mateo 24, que lo vimos recién, en cómo sucederá, porque fíjense que
como recién decía Juan Manuel también, que van a acontecer, versículo 6 en adelante, guerras, rumores de guerra, y que se levantará nación contra nación, y que habrá pestes y hambres, y todo esto será el principio. Entonces algunos dicen, bueno, esto será el principio, ya estamos dentro de la tribulación, esto será el principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación, entonces ya estamos dentro de la tribulación. Todo esto sucederá, acontecerá esto. Esta es la interpretación, vuelvo a decirles. Y después dice que os matarán y seréis aborrecidos, y todas la gente es por causa del nombre de Jesucristo. Y muchos tropezarán, y ahí empieza a decir, quienes interpretan esto es, quienes eran cristianos, de golpe muchos van a tropezar, ¿sí? Van a caer, van a no entender, y su amor se enfriará. Vuelvo, es un pensamiento, y la idea no es confundir esta mañana, sino entender que hay personas que lo piensan de esta forma, ¿sí? Después no lo voy a explicar el último punto, pero dice que habla del juicio de Dios. Cuando hablamos de los juicios de Dios, a partir del capítulo 6 en adelante, tenemos que saber que Dios abre los libros, los libros son abiertos, ¿se acuerdan? Sí, en capítulo 6 de Apocalipsis. Y el libro que es abierto tenía 7 sellos, ¿sí? Y esos 7 sellos lo que están mostrando son 7 juicios de Dios sobre la tierra en Apocalipsis. No los vamos a leer, pero para entenderlo, y después lo vamos a ver, en algunos domingos los vamos a ver. A medida que se abren esos sellos, en el 6º sello, ahí se habla de las 7 copas, y dentro de las 7 copas también se habla de las trompetas, ¿sí? Son los 3, no quiero adelantarme a otras clases, pero sí entender que son 7 formas de mostrar de los juicios de Dios sobre la tierra. Y en la 7ª trompeta, quienes piensan esto del rapto en el medio de la tribulación, ven en un versículo, allí en 1 Corintios, que habla de esto, ¿sí? No lo vamos a entrar para no confundir, pero sí entender de que en ciertos pasajes se basa esta línea de pensamiento. Vamos al tercer punto, ¿sí? Para no dispersarnos en tiempo. El post-tribulacionismo. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es muy fácil, es decir, es el momento que la iglesia es llevada, y el rapto que venimos hablando ocurre, ¿cuándo? Cuando termina la tribulación, ¿sí? Cuando suceden todas las cosas, Cristo viene a buscar a su iglesia. Esta es otra tercera línea de pensamiento. Acá hay un tema, y quienes utilizan esto es la literalidad para poder entender esta línea de pensamiento. La literalidad, todo lo que leen, lo ven como todavía no sucedió, no va a suceder, no pasó. También entienden de que si quienes piensan en el pretribulacionismo o que quienes piensan en el mesotribulacionismo, el texto bíblico no utiliza palabras diferentes para el rapto, ¿sí? Para ese acontecimiento histórico de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Vamos a dejar un espacio de tiempo para explicar lo que por lo menos he entendido yo a través de la Biblia. Pero sí poder entender de que hay personas que piensan en esta línea de pensamiento también, de que va a llegar, que la tribulación, la iglesia va a estar presente en el mundo. Y que los juicios de Dios van a caer y la iglesia va a estar presente, aunque dicen que las personas serán resguardadas, los cristianos serán resguardados, ¿sí? Acá se mezclan algunas cositas en el medio, pero después las vamos a tratar de explicar. Dice el versículo 5 del capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solemnes solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor
no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Leímos todos los versículos para llegar al 10 para entender lo que esta línea de pensamiento tiene. Habla de gran tribulación y lo habla de que ya sucedía en el tiempo de la iglesia, esa es la idea, ya sucedía en el tiempo de la iglesia, que a lo largo de todos los siglos sigue sucediendo, pero que debemos esperar de los cielos a Jesucristo, al Hijo de Dios. Esta línea de pensamiento lo que sugiere es eso, que en todas las eras, en todos los siglos, hubo persecución, hubo momentos de persecución. Después voy a decir lo que pienso, pero sí poder decir que hubo persecución y que aún así todos debemos esperar la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesucristo. Esta línea de pensamiento lo que hace es mostrar y contrastar dos pasajes, ¿sí? El de 1 Tesalonicenses, que leímos recién, del 1:5 al 10, y del de 2 Tesalonicenses, que podemos darnos cuenta, como si 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Utilizan esa misma línea en estos dos pasajes, ¿sí? En estos dos versículos. La pregunta que yo me haría, y acá es donde empiezo a poder tratar de poner luz sobre esto, tratar de intentar dar luz sobre esto, es que si los dos pasajes hablan del mismo momento, ¿sí? ¿Qué hablan? Del momento, el primero les habla a la iglesia y les pone en hecho histórico a las iglesias de Macedonia y de Acaya, ¿sí? Un hecho histórico, el momento de esas iglesias que hoy no están, ¿sí? ¿Está bien? Y pone en este segundo pasaje el que habla del juicio de Dios, ¿sí? Uno habla de acontecimientos de persecución por causa del nombre de Cristo, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 al 10, y en el segundo acontecimiento, acá, Pablo les está hablando del justo juicio de Dios. Cuando habla del juicio de Dios, habla que Dios va a juzgar al mundo. Lo que podemos interpretar o entender es que no es un buen fundamento para decir que la iglesia va a permanecer en el tiempo de la tribulación aquí en la tierra, pensando, por lo menos basados en estos dos versículos, que son para quienes lo utilizan en el post-tribulacionismo, que sucederá así, ¿sí? No lo podemos ver de esa forma, por lo menos no se puede basar en estos dos versículos, que en la mayoría son en quienes los basan. Conclusión de esta primera pequeña parte. Hay cosas que sabemos que van a pasar. ¿Cuáles son las cosas que sabemos pasar? Cristo viene pronto. Esto lo decimos siempre, permanentemente. ¿Por qué es así? Porque la Biblia lo dice. En segundo lugar, ¿va a haber un tiempo de tribulación? Sí, va a haber un tiempo de tribulación en el que Dios va a juzgar al mundo. Esto es inapelable, es decir, no hay duda que va a ser así. Dios va a juzgar al mundo. Y los juicios de Dios, cuando leemos en el libro de Daniel y cuando leemos en el libro de Apocalipsis, están más que claros de lo que va a suceder. Y esto no es un tema así porque sí. Están claramente cómo va a suceder esos juicios de Dios. Si Cristo viene pronto y tenemos en cuenta que Dios va a juzgar al mundo por el pecado, tenemos que en primer lugar saber de que debemos creer en Jesucristo como Salvador. La persona que no cree en Jesucristo como Salvador va a vivir una condenación eterna. Sí, esto es lo que dice la Biblia. Si no es que se me ocurre a mí. La Biblia dice claramente que quien no cree
ya ha sido condenado por haber rehusado, haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y pagar el precio de nuestro pecado. Y tenemos la oportunidad de conocer a Dios y acercarnos a Dios y pedirle perdón, hacer las cuentas, las paces, reconciliarnos con Él, para que Él nos redima, nos salve de nuestro pecado. Jesucristo pagó el precio en la cruz para que nosotros podamos tener vida eterna. Yendo bien específicamente a esto, esa tribulación un día va a llegar, sí, sin duda que sí. Y la iglesia tiene que saber de que eso va a suceder. No puede ser ajena a eso, ¿sí? Ahora, aún así, sabiendo que la iglesia, que esto va a pasar, también tiene que entender de que Jesucristo va un día a llevársela. Y eso será, no hablamos de la iglesia aquí en Binón 6766, hablamos de la iglesia en todo el contexto universal, ¿sí? En el contexto universal, la iglesia de todos los tiempos, la iglesia que de todos los que hemos creído en Jesucristo como Salvador, que hemos depositado nuestra fe en Él, porque nos va a venir a salvar, ¿sí? Y nos va a venir a salvar no solo de una tribulación, nos va a venir a salvar para una vida eterna, para una vida incorruptible, dice la Biblia, en la que ya no habrá pecado, ya no habrá relación contra el pecado, ya no habrá malos deseos en nuestro ser, en nuestra persona, sino que andaremos o estaremos conforme a la voluntad de Dios, como personas libres, pero conforme a la voluntad de Dios. Y que Dios pagó el precio a través de Jesucristo por nosotros. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 7, «Y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro», está hablando de la Biblia, porque ese va a tener salvación, ¿sí? Ese va a tener vida eterna. Y en esta mañana lo primero que puedo decirle, lo mejor que le podemos decir, es que para poder entender todo esto, primero hay que creer en Jesucristo como Salvador. No hay otra cosa, ¿sí? Después podemos comprender y entender si esa tribulación, cómo será, cuándo será, si la iglesia es llevada antes de la tribulación, en el medio de la tribulación, en el post-tribulación. Hay otras ideas de pensamiento que hablan de que la iglesia es llevada por partes, ¿sí? Quiero decirlo de esta forma porque es así. Se piensa que quienes sean más justos, quienes eran menos justos, son pensamientos. Ahora, Cristo viene pronto y viene a buscar a su iglesia. La pregunta es si estamos preparados para eso.